comentaba que mi gran preocupación con estas fiestas es que en algún momento se conviertan en tradición vacía, que se conviertan en otra Navidad en la que la gente en lo menos que piensa es en Cristo y piensan en regalos, ¿no es cierto? Piensan en árboles y piensan en decoración, pero poco piensan en el nacimiento de Jesús. Una fiesta con Santa Claus y poco con Jesús. Esta mañana, muy temprano, cuando venía al templo a orar, estaba escuchando las noticias. Y en los noticieros mañaneros de hoy, incluyeron a algún pastor o a algún cura o a algún religioso para que formara parte de la conversación. Para sorpresa mía, cuando menos 2 de los que fueron entrevistados recibieron la pregunta: ¿cómo vas a celebrar el domingo de resurrección? Uno dijo con entusiasmo: en familia. Y me parece que está bien. Me parece que está bien que lo celebremos en familia. Y el otro contestó: vamos a comer juntos. Supongo que también estaba hablando en familia. Lo más que me impresionó fue que ninguno de los dos mencionara un culto. Ninguno mencionara una reunión cristiana, ninguno mencionara la lectura de la Biblia, ninguno mencionara la adoración, ninguno mencionara la oración. ¿Qué es un domingo de resurrección sin alabanzas al Señor? ¿Qué es un domingo de resurrección sin mirar las Escrituras? La importancia de la resurrección se pone de manifiesto en el testimonio de aquellos que estuvieron presentes. Permítame leerles 2 pasajes de las Escrituras. El uno habla de la reacción de aquellos que creyeron, y el otro habla de la reacción de aquellos que no creyeron. Vaya conmigo, si puede, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Se da cuenta usted? Tenga la bondad, cuando estemos leyendo la Biblia, no se mueva. Espere que terminemos de leer la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El que está escribiendo este pasaje es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no es testigo ocular de los hechos. Es decir, Pablo no estuvo allí cuando la resurrección, y Pablo tampoco conversó con Jesús después de su resurrección. A Pablo esto le fue revelado tiempo más tarde, pero no en el momento en que ocurrieron los hechos. Él dice que esto que les enseño es lo que asimismo recibí. Él lo recibió. Mi pregunta es si usted lo recibió. Si usted recibe este testimonio de que el Señor Jesús ha resucitado. Haber recibido ese testimonio cambió la vida de Pablo. Y la cambió dramáticamente. Y lo convirtió en un predicador entusiasta que determinó gastar su vida para dar a conocer a Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados, diga amén.
conforme a las Escrituras. El énfasis de Pablo allí es que no solo murió por nuestros pecados, sino que lo hizo conforme a las Escrituras, como lo dice la Biblia. Todo predicador siempre debe hablar conforme a las Escrituras. Si no lo hace conforme a las Escrituras, no es digno de ser escuchado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún. Yo debo hacer dos comentarios acerca de esto. Uno, ¿se dio cuenta usted que ese versículo menciona a los 12? Pero ya Judas se había suicidado. Así es que realmente quedaban 11. Él fue a los 11. Los llama 12 y en algunas de las versiones modernas ese 12 aparece con letra mayúscula, porque ese 12 es el nombre de ese equipo ministerial. Aunque en aquel momento eran 11, ellos seguían siendo los 12. Y luego se le sumó otro para completar los 12, pero se refiere al grupo. Y se apareció a más de 500 hermanos. Esto seguramente ocurrió en Galilea, porque tanto el ángel como el Señor da indicaciones de que Él va hacia Galilea y los hermanos deben ir hacia Galilea. Esto no debe haber ocurrido en Jerusalén, porque en una ciudad como Jerusalén eso hubiese sido una conmoción enorme. Uno resucitado, reunido con 500 personas para darles testimonio y enseñarles. Eso hubiese sido una conmoción. Así es que seguramente ocurrió allá en Galilea. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, el hermano de madre. Después a todos los apóstoles, otro alto. Se dio cuenta que primero menciona a los 12 y ahora dice en el mismo pasaje, también se apareció a todos los apóstoles, indicativo de que ya se conocía alguna otra gente que tenía la encomienda divina, el mandato del Señor. Habían sido enviados. Eso significa ser apóstol, haber sido enviado a proclamar las buenas nuevas de salvación. Además de los 12, ya habían otros que estaban ministrando y que estaban dando testimonio de Jesucristo. Amén. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esa es la reacción de los que aceptaron y creyeron. Pero miren la reacción de los que no aceptaron. Mateo capítulo 28, versículo 11. Leo. Mientras ellas iban, se refiere a las Marías. Los versículos anteriores dice que María Magdalena y la otra María llegaron temprano al templo, a la tumba. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias, o algunos de los guardias, de la guardia, de los que formaban el grupo que había sido designado para cuidar la tumba de Jesús, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, ellos fueron a contarle lo que dicen los versículos anteriores, que hubo un terremoto y que un ángel movió la piedra y se sentó sobre ella. Y que estas mujeres habían llegado a verlo, pero que el Señor ya había resucitado. Estos guardias fueron allá para contar eso, para dar ese testimonio. Dice, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo
llegaron a este acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los discípulos hasta el día de hoy. Entre los judíos, entre los no discípulos, entre los no creyentes, entre el pueblo, entre la gente, este dicho ha corrido entre la gente y sigue corriendo, dice Pablo, hasta el día de hoy. Ese día de hoy obviamente no es no es hasta el 2021, pero nosotros podemos decir, esa información la siguen compartiendo hasta el día de hoy. Los que estaban allí que creyeron decidieron adorarle. Los que estaban allí que no creyeron decidieron difamarle, decidieron negarlo, decidieron buscar la manera de negar el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Claro, ante ese cuadro, una y otra vez uno se equivoca porque piensa, si estos hombres lo ven, se convierten. Pero corren allá, se lo cuentan a los principales y uno dice, cuando le testifiquen, ellos se convierten. Tampoco se convirtieron. Más bien decidieron negarlo. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de la resurrección de Jesucristo transforma vidas, transforma corazones. La realidad histórica de su resurrección transforma naciones, transforma ciudades. Jesucristo había venido por ellos en primer lugar, para predicarles y salvarlos a ellos en primer lugar. Decidieron negarlo y decidieron darle la espalda hasta el día de hoy. Es necesario considerar la importancia de esta resurrección. La importancia, porque observe usted cuán importante fue para los que creyeron. Sus vidas fueron transformadas. ¿Quién no es impactado por la vida de esos 12? ¿Quién no es impactado por la vida de esas mujeres? ¿Quién no es impactado por la vida de María, por la vida de la Magdalena, por la vida de Jacobo, el otro hermano de Jesús, que no creyó mientras Jesús predicaba? No creyó mientras Jesús hacía milagros. No creyó a Jesús en la casa, en la familia. No creyó en él. Pero cuando resucitó, allí creyó. Es que la resurrección ablanda al corazón más duro. La resurrección es el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el testimonio de que Jesucristo es el Salvador del mundo, de que Jesucristo es nuestra única esperanza. Es importante la resurrección, porque para los que no creen fue tan importante como para invertir dinero a fin de negarla, amenazar gente, sobornarlos a fin de negar la resurrección. ¿Por qué es tan importante para el diablo negar que Jesucristo ha resucitado? Porque si Él resucitó, usted también va a resucitar en el día postrero. Porque si es verdad lo de la resurrección, entonces todo lo demás que Cristo ha dicho también es cierto. Para comentar algunas cosas acerca de esa importancia, lo primero que quiero hacer es mostrar la concordancia entre Biblia y la vida de Jesús. La concordancia entre la profecía y lo que Jesús vivió y experimentó. Lucas, capítulo 24. Mire la precisión de la Biblia y la precisión del cumplimiento de esas profecías
en la vida de Jesús. Es interesante. Nostradamus, ¿ha oído hablar de Nostradamus? El profeta Nostradamus. El otro día estaba yo leyendo algo que citaban de Nostradamus. Entonces él habla del gran hombre que muere. Y dice 2 o 3 cosas allí que no las entiendo. El tema es que cuando yo termino de leer el pasaje, ese decía que esta fue la profecía de la muerte del presidente John F. Kennedy. Pero no menciona a Kennedy. No menciona Estados Unidos. No menciona el lugar. No menciona el país. No menciona nada. Hay que ser muy creativo para lograr conectar esa profecía con el presidente Kennedy. Más aún, es tan diluida y tan poco específica que podría cumplirse en cualquiera que sea de cierta importancia. Puede ser el cumplimiento. Así es que son profecías genéricas, ¿sí? ¿Ha visto esas en tiempo moderno? Aquí hay alguien con un dolor. Y entonces de los 200 se levantan 190 manos. Sí. Aquí hay alguien que recientemente ha tenido problemas, conflictos en su matrimonio. Sí, amén, todo. ¿Quién no levanta la mano? No la baja uno nunca con esas profecías genéricas. La dejo así permanentemente. Pero no son así las profecías acerca de Jesús. Vamos allá. Capítulo 24 de Lucas, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya con decir que resucitó, ya puso la cosa difícil. Pero en las escrituras hay unos 9 casos de resurrección. Así es que cualquiera puede decir: allí está, aquel resucitó y aquel otro resucitó. Pero dice particularmente que resucitase al tercer día. Se dio cuenta que el Señor no quiso resucitar a Lázaro el tercer día, ¿verdad? Dijo: déjamelo para el cuarto, no sea que se confunda la gente. Sí, fue todavía más difícil. Pero aquí dice que el Cristo habría de resucitar al tercer día. Eso es una cita del libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 6 y versículo número 2, donde dice: nos dará vida después de 2 días. Usted sabe que después de 2 viene el tercero, ¿verdad? Sí, pero alguien puede decir: después del 2 puede ser el quinto o el sexto, porque es todo lo que venga después. Pero escuche bien la profecía de Oseas. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Usted debe dar gloria a Dios. Y viviremos delante de Él. Aleluya. Desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, ahí las escrituras señalan: el Cristo va a resucitar al tercer día. No hay manera de negar que esa profecía se cumplió en Jesucristo. Esa concordancia entre lo escrito en la Biblia y la vida de Jesús es testimonio fehaciente de que Jesucristo es el Salvador del mundo. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos y versículo 34 dice: y en cuanto a que se levantó de los muertos,
para nunca más volver a corrupción. Un alto. Esto es significativo porque todos los otros casos de resurrección en la Biblia volvieron a morir. Todos, ¿sí? Fueron resucitados y luego volvieron a morir. Pero el único caso de un resurrecto, uno que resucita para no ver muerte nunca más, el primero fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. No se trata simplemente de que resucitó, se trata de que no volvió a morir, de que no murió nunca más. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, el 16, versículo 10, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Así es que la idea de que Jesucristo no habría de sufrir descomposición de su cuerpo porque resucitaría y que no iba a volver a morir, eso lo dice el Salmo como refiriéndose a David. Pero curiosamente, el mismo apóstol nos va a decir: pero todos saben que David murió y que conocemos dónde está su tumba y que conocemos dónde está su cuerpo. Estas palabras no eran acerca de David, sino de su simiente, de su descendencia. Por eso Jesús es llamado Hijo de David, porque es descendiente de David. En David no se cumplió lo del trono, porque luego sus hijos no siguieron siendo herederos del trono, vinieron otros reyes a reinar en Israel. Pero cuando Jesús vino como rey, Él vino a ser constituido rey, descendiente de David permanentemente. Su reino no acepta desafío. Aleluya. Él es rey para siempre. Dele gloria al Señor. Se cumple en Él la profecía: reino sempiterno, gloria a Dios. Se cumple en Él la profecía: resucita al tercer día. Se cumple en Él la profecía: no vuelve a morir, su cuerpo no se descompone. Misericordias, dice, fieles, ¿no es cierto? Misericordias fieles de David. Esas misericordias o bendiciones, como dice alguna versión, o santidad. La implicación allí del término misericordias, además de bendiciones, es santidad. Es curioso, está diciendo que esas misericordias, esas bendiciones de David, se cumplen en Jesús, en una vida santa y transparente. La idea de fieles es certidumbre, fieles, certidumbre de que serán realizadas por medio de la simiente de David. Así es que estas bendiciones llegan a nosotros. Estas bendiciones se extienden proféticamente hasta nuestros días. Fiel cumplimiento tiene la palabra de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la idea allí es que Jesús es declarado Cristo. Es declarado deidad. Fíjese que leímos los versículos 34 y 35. Retroceda un poquito, nada más que para leer un versículo, el 33. Mire cómo dice: lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Errar en la interpretación de ese versículo y creer que Jesucristo comienza a ser hijo en la resurrección es una locura. Jesús ha estado diciendo toda su vida que Él es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Dios habla en el bautismo de Jesús y dice que Jesús es su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es cierto? Dios está repitiendo esto, Jesús lo está repitiendo. No es que comienza a suceder allí en la resurrección, pero en la resurrección ocurre una declaración de Dios. Está diciendo que Dios declaró ese día. De hecho, algunas versiones traducen allí, en lugar de mi hijo eres tú, dice que te declaro hijo, te confieso hijo. Lo que está diciendo es que con la resurrección Dios le dijo al mundo entero: este es mi hijo. Yo establezco públicamente que Jesucristo es mi hijo. Aleluya, que no hay otro, que el mundo entero se entere. Jesucristo es el Señor. Iglesia, dele gloria a Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso de engendrar no comienza allí. Desde la eternidad, Jesucristo es engendrado del Padre o generado del Padre. Esas tres personas forman una entidad que se llama Dios. Aleluya. Son uno, inseparable. Han pasado la eternidad juntos y continuarán por la eternidad. Nada los va a separar nunca. Alguien que dé gloria. Alguien que dé gloria. También hay que mirar con ese versículo uno que está en Romanos 1 y es el versículo 4, se los leo. Que fue declarado, y aquí utiliza el término, que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Fue qué? Ve, no es hecho, sino declarado. Que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Claro como el agua. Por la resurrección, Jesucristo es declarado. No es constituido, es declarado hijo de Dios con poder. Eso es poder a favor nuestro. Aleluya, eso es poder a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, a favor de los que se salvan. Alabe a Dios. Linaje de David, según la carne. Linaje de Dios desde la eternidad. En cuanto a la carne, en cuanto a lo terrenal, desciende de David, pero en su esencia es Dios mismo, todopoderoso Señor. Y esa expresión con poder es con poder para vida, con poder para dar vida. El que resucita tiene poder para resucitar. El que resucitó tiene poder para hacerlo con nosotros. Así es que hay importancia en eso de mirar el texto bíblico y preguntarse si en efecto se cumplió en Jesús. Y en la medida en que usted hace ese ejercicio, va viendo y descubriendo: Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cristo. Él es el Mesías prometido. No hay otro a quien servir. No hay otro a quien adorar. No hay otro ante quien debamos postrarnos. Claro, hay un segundo aspecto que quiero que consideremos hoy, y es el aspecto de la esperanza. Cuán importante es la resurrección de Cristo para nuestra esperanza. Cuán importante es la resurrección para el diario vivir,
para la vida cotidiana. ¿Tiene algún impacto la resurrección de Cristo en mi trabajo, en mi familia, en mi diario vivir? Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle. Eso es poderoso. Diga conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Varias cosas, una tras la otra, de manera sistemática. Número 1, a fin de conocerle. La resurrección no nos conduce solo a conocer la redención. La resurrección no nos conduce solo a conocer la doctrina. No nos conduce solo a conocer la doctrina de la resurrección, sino conocer al resucitado. Conocer la redención es importante. Conocer al Redentor es más importante todavía. No se es salvo por conocer la doctrina de la redención. Se es salvo por conocer personalmente al Redentor. No se es salvo por conocer la doctrina. Se es salvo por conocer la esencia misma de la doctrina, que es Él. A Él hay que conocerle. Este conocimiento no es un conocimiento intelectual. No es el conocimiento de quien lee muchos libros o memoriza versículos de la Biblia. No hay nada malo en leer muchos libros. Y no hay nada malo en memorizar las escrituras. Pero conocerle a Él personalmente va más allá que todo lo que nosotros podamos considerar. Amén. El otro aspecto en ese versículo que hay que ver es que hay una garantía de resurrección física para aquellos que hoy resucitan espiritualmente. La resurrección espiritual viene primero. La resurrección física viene después. Jesucristo murió para que usted sea salvo. Y eso supone salir de una condición de muerte espiritual. Hay gente que lleva una vida en la iglesia, haciendo religión, con una Biblia en la casa, llegando a los cultos, pero huelen a muertos. Es evidente que no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. No tienen una vida devocional con Dios. No tienen una vida de cercanía al Señor. Tienen religión, tienen iglesia, van a los cultos, tienen una Biblia, conocen algunos versículos. Eso no salva. Cristo es el que salva. Aleluya. La salvación, la redención es una resurrección. Porque en Adán todos morimos. La muerte espiritual de Adán nos afectó a todos. La consecuencia luego fue la muerte física de Adán. Él también tiene que resucitar. La muerte física vino luego, pero la muerte espiritual llegó el día en que pecó. Cuando pecamos, morimos espiritualmente. Cuando nos convertimos, resucitamos a una nueva vida. Por eso la iniciación de la vida cristiana se llama bautismo. Y bautismo no es otra cosa sino sepultura. Por eso la acción del bautismo no es un poquito de agua por la cabeza, no es salpicarlo con aspersión. El término bautizo implica sepultar.
Así es que es necesario sepultar, porque se sepulta lo muerto. Aquello que está muerto hay que sepultarlo. Así es que allá lo dejamos y sacamos a la nueva criatura en Cristo. Los resucitados espiritualmente. No tiene vida espiritual quien no ha resucitado espiritualmente, y no resucita espiritualmente quien no se convierte al Señor. Diga amén. Una vez resucitados espiritualmente, entonces podemos tener la esperanza de la resurrección física. De otra manera, nadie puede soñar con participar en la primera resurrección, porque esa primera resurrección es solo para los salvos, para los que han nacido de nuevo. Alábelo. Hay otro pasaje para mirarlo hoy. Efesios capítulo 1, versículo 18. Esto es poderoso. Mire esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Un alto. ¿Se da cuenta? La idea allí no es simplemente que Él nos ha dado una esperanza que está allí. Dice, es necesario abrir los ojos para que sepan cuál es esa esperanza. Vivir en ignorancia es vivir sin disfrutar la esperanza que tenemos. Allí dice que abran los ojos de vuestro entendimiento. La palabra allí, entendimiento, se pudo haber traducido también como corazón. De hecho, hay traductores bíblicos que allí dice, alumbrando los ojos de vuestro corazón, porque allí no está hablando de una información intelectual simplemente, allí está hablando de una experiencia del corazón. A Jesucristo hay que amarlo, a Jesucristo hay que abrirle el corazón, y el que entra en esa relación devocional con Él, el tal descubre la esperanza, disfruta la esperanza, se levanta con la alegría de que soy de Él. Aleluya. Se acuesta. Mire, yo me convertí un jueves en la noche. Yo cuento esto siempre. Lo siento por usted, pero lo va a escuchar muchas veces más. Yo me convertí un jueves en la noche, solo en mi cuarto. Frente a ese edificio donde yo vivía, había otro edificio que estaba lleno de maleantes. Bueno, ellos decían que el mío era el que estaba lleno de maleantes, pero de allá había maleantes. Y yo tenía mis cositas en el cuarto listas por si algún día uno de ellos se metía por la ventana. Yo tenía un recibimiento para ellos. Estaba preparado. El día que yo me convertí al Señor, por primera vez dormí sin miedo. Por primera vez. Por primera vez no tuve temor de morirme. Curiosamente, aunque yo me crié en la iglesia, cada noche o casi cada noche yo pensaba, ¿y si me muero dormido? Porque yo le había oído decir al pastor que aquel ladrón se llevó la salvación. Él dijo, se la robó de último momento. Y él decía, aun si en el último momento usted clama a Dios, Dios lo perdona. Y yo decía, así que cualquier cosa que me pase, yo me olvido de todo y mientras me desangro, le clamo a Dios. Y me robo la salvación, aunque sea de última hora. Pero cada vez que me acostaba a dormir, me daba miedo. Y yo decía, ¿y si muero dormido? Voy a abrir los ojos en el infierno. Y la idea de abrir los ojos en el infierno me aterraba. No olvide que yo me convertí a los 15 años. Esa noche, jueves, en la noche,
1972. Era mes de noviembre. Fue allí justo no el día de Acción de Gracias, pero jueves antes de Acción de Gracias, yo le entregué mi corazón a Jesús. Aquella noche yo comencé a sacar cosas del cuarto, a meterlas en una bolsa, y me fui a tirarlas a la basura, y regresé, me acosté y le dije al Señor: si me muero, mejor. Con mucho gusto. Si tienes un angelito desocupado y me quieres mandar a buscar, estoy listo, me voy contigo. Y desde ese día nunca me preocupó a dónde iba a pasar la eternidad si muero ese día. Aquí dice que con la resurrección espiritual usted descubre la esperanza. ¿Cómo vivir sin esa esperanza? Esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aleluya. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Aleluya. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted debe alabar al Señor. Los ángeles adoran alrededor del trono, pero ninguno se sentó a su diestra. Grandes los ángeles, gloriosos los ángeles, maravillosos los ángeles. Adoran alrededor del trono, pero no hay un solo versículo que diga que uno de ellos se sentó a su diestra. Solo Jesús. Aleluya. No, Jesús no es un ángel, Jesús no es un gran profeta, Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Y Él tiene un proyecto en la tierra que se llama iglesia. ¿Cómo se llama? Iglesia. Y a veces me parece que hemos menospreciado la iglesia, hemos menospreciado el plan de Dios, el proyecto de Dios, la iglesia del Señor. Allí dice que lo dio por cabeza en exclusividad a la iglesia, sobre todas las cosas. Él reina sobre todo, pero particular y directamente a la iglesia, que es su cuerpo. Aleluya. De ella Él es cabeza. Y todas aquellas cosas están bajo sus pies, pero la iglesia está bajo la cabeza. Aleluya. La iglesia del Señor tiene un lugar especial en la relación con Dios. No dice eso acerca de los ángeles, no dice eso acerca de las naciones. De hecho, no dice eso acerca de ninguna nación, pero lo dice acerca de la iglesia. Nada tan importante y tan extraordinario como la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice allí que la plenitud de Dios, la plenitud del Hijo se expresa a través de la iglesia. Su poder, su gracia, su misericordia, su bendición, la plenitud de aquel que
todo lo llena en todo. La iglesia no tiene escasez de Dios. La iglesia no tiene escasez de su presencia. La iglesia no tiene escasez de su poder. La iglesia no tiene escasez de su amor. Pueblo, dele gloria al Señor. Bendiga su nombre. Bendiga su nombre. Garantía de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Vamos a leer un versículo. Bueno, unos versículos, ¿verdad? Yo digo uno y siempre leo más de uno. Esto es especial, significativo, poderoso. Me parece a mí que, déjenme quitar esto del medio. Me parece a mí que es indispensable que leamos aquí, porque hay revelación de Dios como en pocos lugares hay concerniente a este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, el primero. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es primicias. Otros habían resucitado. ¿Por qué no los llama a ellos primicia? Porque esto es una resurrección diferente. Ya establecimos, esta es para no ver muerte. Y de eso nadie había resucitado así. Así es que usted va a resucitar no como Lázaro. Usted va a resucitar como Jesucristo resucitó. Usted va a participar en una resurrección como la de Cristo, no como la de los otros que volvieron a morir. Usted va a resucitar para no volver a ver corrupción, para no volver a ver muerte. Jesucristo es primicia, es el primero de los que resucitan de esta forma. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, y aquí está el orden: Cristo las primicias, luego ustedes, los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Ame la venida del Señor. Alabe al Señor porque Él viene. Porque Él viene. En Cristo Jesús nosotros tenemos ejemplo de sufrimiento. En Cristo Jesús nosotros tenemos exhortación a servirle en el sufrimiento. En Cristo Jesús nosotros vemos provecho del sufrimiento. No nos gusta eso. El otro día yo mencioné un versículo y luego me olvidé del tema, seguí caminando y no leí ese versículo. Y cometí un error porque yo utilicé un término que no es el término que utiliza este versículo. Y me parece que debo leerlo en el día de hoy. Está en Colosenses, capítulo 1. Yo dije sufrimiento, pero el versículo dice aflicción. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, padecimiento, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. Yo dije sufrimiento, pero es de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dije que en cuanto a padecimiento y sufrimiento, Jesucristo nos fue ejemplo. Amén. Él es nuestro ejemplo.
Pero este versículo es una exhortación a padecer de manera correcta, a sufrir de manera productiva. Hay cierta productividad en el sufrimiento. Este sufrimiento del que habla allí no es la persona que se golpea, ni la persona que se arrodilla para pasar tiempo de rodilla o que va unas cuantas millas de rodilla para sufrir, para ver si de esa manera, flagelando el cuerpo y golpeándose, agrada a Dios. Ese sufrimiento no agrada a Dios. Del sufrimiento que habla allí es del sufrimiento cuando usted se esfuerza para bendecir a otra persona. Y la vida es dura, difícil y hay sufrimiento en ella. A usted le toca sufrir cuando se casa. Si usted no ha sufrido en su matrimonio, usted no está verdaderamente casado. Revise bien. A usted le toca sufrir cuando tiene hijos y los tiene que educar. A usted le toca sufrir cuando usted crece y usted se desarrolla. Y eso es en lo físico. Cuando hablamos de lo espiritual, igualmente hay sufrimiento. Los misioneros sufren. Los predicadores sufren. Amén. Los ministros sufren. Los hermanos en Cristo sufren cuando tienen que atender a otra gente. Pero cuando nosotros llegamos a la reunión cristiana creyendo que esta reunión es para bendecirme a mí, los cristianos de la antigüedad construían templos, catedrales, basílicas, y usted notará que todas son muy altas y muy grandes, con enormes campanarios, y uno entra allí y habla y hay un eco gigantesco porque son enormes, unas bóvedas impresionantes. Cuando la gente preguntaba, ¿y por qué esta cosa tan grande? Ellos decían, porque no fue hecha para usted, fue hecha para Dios. Entonces el concepto ese de grandeza es que es para Dios. Porque la reunión cristiana no es para usted. La reunión cristiana es para Dios. Nosotros vivimos aquí para adorarle a Él. Llegamos a esta reunión para bendecirle a Él. No, yo quiero un lugar más cómodo. No, esto no es para usted. Esto es para Él. Lo importante es que Él esté cómodo. Él está cómodo cuando lo adoramos con sinceridad, aleluya, con transparencia, en espíritu y en verdad. Alguien que alabe al Señor. La música en la iglesia es para el Señor. Las oraciones son para el Señor. Amén. Y cuando tratamos a la gente, la tratamos como para el Señor. Y de esa manera Él nos enseña a vivir. De esa forma, cuando vamos a trabajar, trabajamos como para el Señor. Amén. Cuando vamos a la clínica, cuando vamos al salón, cuando vamos a la fábrica, cuando vamos a la finca, lo hacemos para el Señor. Por lo tanto, no hacemos trampa, ni arreglamos mal las cosas. No somos irresponsables e incumplidos porque estamos trabajando para el Señor. Lo estamos haciendo para el Señor. Y eso a menudo implica sufrimiento. Implica dolor. Nos duele. Es difícil. Son duras algunas de esas conductas. Pero este pasaje nos abre los ojos. Volvamos a él. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por quién padecía Pablo? Por la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero a nosotros nos habían dicho que a lo que Cristo hizo en el Calvario no le faltaba nada. Permítame explicar eso. A lo que Cristo hizo en el Calvario, en verdad, no le falta nada para su salvación.
En lo que respecta a salvación, no le falta nada. Cristo hizo todo lo necesario para que usted sea salvo. Nadie tiene algo que hacer para salvarle a usted. Usted es salvo por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero ese versículo no está hablando de salvación. Ese versículo no está hablando de salvación. Ese versículo está hablando de crecimiento. Ese versículo está hablando de desarrollo, de discipulado, de madurar. Y cuando se trata de madurar, cuando se trata de crecer, cuando se trata de edificar al cuerpo de Cristo, usted tiene una función que cumplir y le va a doler. Lo voy a repetir porque como los amenes fueron tan poquitos. Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle, a alguien le va a doler. A los misioneros les duele, a los evangelistas les duele, ¿sí? Duele cuando Dios nos llama. Y yo sé que yo podría tener allá un trabajo con mayor remuneración o allá un título con mayor gloria, y el Señor me llamó a trabajar en el ministerio, porque aquí no se trabaja por dinero, porque aquí no se trabaja por gloria, aquí se trabaja para la gloria del Señor. Dígalo, para la gloria del Señor. Duele, se sufre. La iglesia no solo puede recibir del Señor las honras, los honores y las bendiciones que Él nos ofrece. Nosotros también tenemos que decir el sufrimiento que acompaña este proceso. Estoy dispuesto a vivirlo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Estoy dispuesto a vivirlo. Nuestro versículo 15-20 es para que lo leamos a menudo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por uno, Cristo. Usted no hace nada para resucitar. Usted no tiene que hacer trabajo alguno para resucitar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. Esto es usted en su venida. Para eso usted no tiene que hacer nada. Pero para que el hermano crezca, a veces va a tener que tolerarlo. Para poderle ministrar a algunos hermanos, a veces va a tener que aguantarle las pesadeces. ¿Conoce usted algún cristiano pesado? A veces lo veo en mi espejo y digo, qué pesadito te has puesto, compadre. Qué pesadito. Lo que le ha tocado a esa pobre iglesia. Quiero cerrar mis comentarios hoy con un último punto: las alternativas para el pecador, las alternativas que ofrece la resurrección. ¿Qué da la resurrección para el no cristiano? ¿Qué da la resurrección para el pecador? En ese mismo capítulo 15 de 1 Corintios, mire el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Nos conviene que haya resucitado. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo resucitó, nuestra fe es completa. Nuestra fe es
plena, aleluya, y por lo tanto no estamos en nuestros pecados. Oiga, iglesia, si Cristo resucitó, hay alternativa para el pecador. Si Cristo resucitó, hay nueva vida en Él. Se puede ser salvo. Amén. Se puede nacer de nuevo. En Hechos 17, versículo 31, es obvio que el juicio es tan seguro como la resurrección. Alejándonos de lo que ya dije, ahora quiero decir, si es cierto, habíamos dicho, si Él no murió, no resucitó, si todo eso es un cuento, entonces nuestra fe no tiene sentido. Pero si Él resucitó, nuestra fe tiene sentido. Pero lo otro que tiene sentido es el juicio eterno. Mírelo. 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Él lo ha establecido. Por aquel varón a quien designó. Dios lo designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué otra cosa ocurre en la resurrección según este pasaje? En la resurrección, según este pasaje, ocurre otro fenómeno. Jesucristo es identificado como aquel que va a juzgar a todos con justo juicio. A los que se convirtieron con vida eterna y a los que lo rechazaron con condenación eterna. Allí dice que Cristo en la resurrección recibió, aleluya, ese designio, esa designación fue señalado por Dios. Mírenlo bien, el que resucitó, para que todos lo vean. El que resucitó es el que va a juzgar al mundo. Su vecino no va a juzgar al mundo. Su mejor amigo no va a juzgar al mundo. Su familia no va a juzgar al mundo. Perdónenme si se sienten insultados, pero su marido o su esposa no van a juzgar al mundo. Su papá y su mamá no van a juzgar al mundo. Cuando éramos muchachos, estudiantes, en la universidad cantábamos un coro que decía: no es mi padre ni mi madre, pero yo, Señor. Amén. Soy yo, Señor. Necesito la oración. No es mi amigo ni mi amiga, sino yo, Señor. Necesito la oración. Quien necesita a Jesús soy yo. El que va a juzgar al mundo es Él. ¿Cómo nosotros vamos a tomar decisiones en cuanto a nuestra vida espiritual considerando lo que otro dice, lo que la religión dice, lo que dice aquella iglesia o lo que dice algún predicador? Nada más importante que lo que dice la palabra de Dios. Lo que está establecido en la palabra de Dios. Su vida va a ser juzgada por Cristo. Por lo tanto, no le pregunte a su esposa si ella piensa que usted es salvo. Y no se interese en saber la opinión de nadie sobre su vida. Pregúntele a Jesús y no sea superficial. Sincérese con Él en este día. Dígale a Cristo: yo quiero ser salvo.